hay una forma de sufrimiento. Una forma de agonía silenciosa que no deja marcas visibles en el cuerpo. Que ningún escáner médico de última generación puede diagnosticar y que, sin embargo, nos roba más horas de vida, más energía y más potencial que cualquier enfermedad física conocida por la ciencia moderna. Me refiero específicamente a esa barrera invisible que aparece justo antes de la meta. A esa resistencia interna que surge cuando estamos a punto de alcanzar aquello que más deseamos. Me refiero a esa voz interior que no descansa, esa que repite conversaciones que ya terminaron hace meses. La que inventa problemas catastróficos que todavía no existen. La que mantiene la conciencia despierta a las 3 de la mañana discutiendo con alguien que ni siquiera está en la habitación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ocurre esto? ¿Por qué, justo cuando el camino hacia la abundancia parece finalmente despejado, surge una fuerza interna que tira del freno de mano con una violencia inexplicable? Este fenómeno no es una casualidad, ni es una racha de mala suerte. Es una estructura biológica y psicológica profunda. Los grandes sabios de la época antigua conocían este problema mucho mejor de lo que lo conocemos nosotros hoy. Ellos no lo llamaban estrés, ellos no lo llamaban ansiedad, ni lo clasificaban como un simple trastorno moderno de la productividad. Lo llamaban, sin no Saru, la mente del mono. Y lo describían como una criatura salvaje, inquieta, que salta sin parar de rama en el bosque de la psique, incapaz de quietud. Gritando advertencias de peligro incluso cuando el entorno está en absoluta paz. Hoy aprenderás que esa voz no es un error de tu mente. No es un defecto en tu carácter ni una señal de que no eres suficiente para tus metas. Es, en realidad, el mismo sistema operativo de tu supervivencia operando exactamente como aprendió a hacerlo en un pasado ancestral. Para tu instinto, y esto es algo que la neurociencia ha tardado siglos en confirmar. Perder dinero y sentir dolor físico activan exactamente las mismas áreas neuronales. Pero hay algo todavía más profundo que casi nadie te cuenta en los libros. Para muchas personas, ganar dinero, alcanzar el éxito, u ocupar un lugar de poder, también activa una respuesta de pánico biológico en la amígdala. Si cada vez que logras una victoria profesional o económica te enfermas, o sufres un accidente inesperado, o surge un gasto imprevisto que te devuelve exactamente al punto de partida, debes entender que no es una conspiración del universo. Es tu termostato biológico intentando salvarte la vida. Tu instinto prefiere que seas un mendigo, pobre, pero a salvo en lo conocido, a que seas un soberano enfrentado a la incertidumbre y a la visibilidad del éxito. Porque en la naturaleza, en ese pasado donde se forjaron tus instintos de supervivencia, el que destaca es siempre el primero en ser devorado. Imagina por un momento a tus ancestros, viviendo en entornos donde el peligro podía aparecer en cualquier momento y desde cualquier dirección. Para ellos, una mente que no descansaba era una mente que los mantenía vivos. Revisar el pasado buscando errores era supervivencia pura, porque un error cometido ayer podía significar la muerte hoy. Anticipar el futuro imaginando amenazas constantes era supervivencia. No confiar en el silencio, no relajarse por completo, y no bajar la guardia nunca, aunque todo pareciera estar bien, también era supervivencia. Esa mente del mono que hoy te roba el sueño y sabotea tu carrera profesional, fue durante milenios la única razón por la que tus antepasados amanecían vivos cada mañana. El problema, el gran conflicto de nuestra era tecnológica y pacífica, es que ya no vivimos en esos tiempos de depredadores físicos constantes, pero tu mente no lo sabe. Ella sigue buscando el rugido en la maleza cada vez que recibes un ascenso o un aumento de capital. Sigue creyendo que la abundancia es una diana pintada en tu espalda que atraerá a los cazadores del clan. Lo más difícil de ver es siempre aquello en lo que estamos completamente sumergidos. El filósofo taoísta Chuang Tzu
Decía que el pez que nació en el agua no sabe lo que es el agua. Nosotros estamos sumergidos en una atmósfera social y familiar que nos precede. Lo que llamamos identidad, y que en realidad es una serie de disposiciones que nos dicen cuánto éxito nos está permitido tener, sin poner en riesgo nuestra pertenencia al grupo. Cuando intentas romper ese techo de cristal, cuando intentas convertirte en el soberano de tu propia vida, sientes que estás cometiendo una traición. Una traición a tu linaje, una traición a la escasez que unió a tu familia durante generaciones. Sientes que si brillas demasiado, ya no podrás hablar el lenguaje de los mendigos que te dieron amor, y ese miedo al aislamiento es lo que dispara el autosabotaje. Prefieres ser pequeño y aceptado, que grande y expulsado del clan de los que sufren. Toda esa actividad mental que hoy te agota no es un fallo del sistema. Es una respuesta aprendida. La tradición Zen observó esto durante siglos. Los maestros no consultaban estudios académicos, simplemente se sentaban y observaban la realidad con una honestidad brutal. Y llegaron a la conclusión de algo que nos cuesta mucho admitir. La mente ruidosa es una fábrica de representaciones que nunca experimenta el mundo directamente, sino siempre a través de una capa de interpretación que añade, quita, distorsiona y organiza todo según sus propios miedos de escasez. Construimos una historia cada vez más elaborada alrededor de momentos que ya pasaron. Nos fabricamos un futuro lleno de desastres específicos bien detallados, y habitamos mentalmente esos desastres durante horas antes de que tengan la menor posibilidad de ocurrir. Los maestros Zen llamaban a esto, Maya, la ilusión. La tendencia de la mente a construir una versión de la realidad tan convincente que terminamos confundiéndola con la realidad misma. Estamos tan identificados con esa historia de no puedo o no debo, que cuando alguien nos señala que estamos viviendo en una ficción, nuestra primera reacción es defendernos con uñas y dientes. Defendemos nuestra pobreza, defendemos nuestro estancamiento profesional, porque esa historia es la armadura invisible que nos protege de la responsabilidad de ser libres y poderosos. La historia se siente real, porque la hemos interiorizado tanto que ha acabado imponiéndose sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestra economía. En este espacio, en este episodio de Axioma, vamos a realizar una intervención directa en la arquitectura de tu sistema nervioso. No vamos a hablar de psicología abstracta. Vamos a reprogramar tu respuesta biológica al merecimiento. Vamos a diseccionar la anatomía del autosabotaje para que dejes de ser el basurero emocional de las limitaciones de otros y empieces a habitar tu propio territorio de abundancia. Entenderás por qué tu mente nunca quiere callarse y comprenderás que no se puede apagar un fuego añadiendo más madera. Es decir, no puedes callar tus pensamientos de carencia usando la misma mente que fabrica la carencia. Necesitas una perspectiva diferente. Necesitas el estado de Musin. La mente sin mente, donde la acción y el pensamiento se funden en algo que ya no necesita intermediarios, decidiendo que es seguro y que no lo es. Si estás cansado de dar vueltas en círculos, si sientes que hay algo en ti que nunca estuvo a merced del mono inquieto, quédate en esta frecuencia. Te voy a entregar la técnica exacta para engañar a tu amígdala, para que deje de sabotear cada uno de tus depósitos bancarios y cada uno de tus ascensos profesionales. El ruido de la carencia se detiene aquí y ahora. Pero antes de realizar esta cirugía mental, si sientes que aquí hablamos de realidades que rara vez se escuchan en la superficie, suscríbete y activa las notificaciones de Axioma. No es solo para ver más videos, es para que cuando la resistencia intente frenarte de nuevo, tengas esta herramienta de soberanía siempre cerca de ti. Prepárate, porque vamos a estudiar el camino para olvidarte de ese yo limitado que te han contado que eres, y vamos a encontrar al soberano que siempre estuvo ahí, debajo del ruido, esperando con la paciencia que solo tiene lo que nunca ha tenido prisa, porque sabe, con absoluta certeza,
que no puede perderse. No se trata de alcanzar un estado místico, se trata de despojarte de las capas de protección que ya no necesitas. La mayor parte del sufrimiento mental que experimentas no te llega del mundo externo, te lo fabricas tú mismo con una destreza admirable. No es el jefe crítico, ni la economía incierta lo que te quita el sueño. Es la versión de esa conversación que has reproducido 40 veces en tu cabeza, añadiendo detalles y ensayando defensas para una guerra que solo ocurre en tu mente. Estás viviendo en una historia que te has contado a ti mismo, y hoy vamos a empezar a desmontar esa ficción. El jardín de la abundancia profesional está listo. Tu columna vertebral está a punto de enderezarse y brillar en oro puro, reclamando su eje de poder. Solo falta que te atrevas a entrar, a dar el paso fuera del incendio y a ejecutar la traición necesaria a tu pasado de escasez. Comencemos con la disección profunda de la anatomía del autosabotaje profesional. Es hora de que el soberano tome el mando de su propia arquitectura mental. Para callar la mente, primero debemos entender el por qué ella nunca se silencia. La tradición Zen observó que la mente ruidosa no es un defecto, es una respuesta de adaptación. Revisar el pasado buscando errores era supervivencia. Anticipar el futuro imaginando amenazas era supervivencia. No confiar en el silencio, no relajarse por completo, también era supervivencia. Tu mente del mono fue la razón por la que tus ancestros amanecieron vivos cada mañana durante milenios. El problema es que ya no vivimos en esos tiempos de peligros constantes y la mente todavía no lo sabe. Como el pez que no sabe lo que es el agua porque está sumergido en ella, nosotros no podemos tratar de callar nuestros pensamientos usando la misma mente que hace el ruido. Eso es como intentar apagar un fuego añadiendo más madera. Hay una historia en los monasterios Zen que describe esto perfectamente. Un joven monje se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, mi mente no para. He meditado durante meses y, cada vez que me siento, los pensamientos siguen llegando sin parar. ¿Qué estoy haciendo mal?». El maestro se levantó, fue a buscar un cuenco de madera, lo llenó de agua hasta el borde y lo puso en las manos del monje. «Camina hasta el otro lado del jardín», le dijo. «No derrames ni una gota». El joven monje caminó lentamente, con una concentración que no había tenido en semanas. Al llegar al otro lado, el cuenco seguía lleno. El maestro le preguntó: «Dime, ¿en qué estabas pensando mientras caminabas?». El monje respondió en un segundo: «En el agua, maestro, solo en el agua». El maestro asintió. Eso es todo lo que necesitas saber. La mente no se calla cuando se le ordena que se calle. Pero sí, se calma cuando encuentra algo lo suficientemente real en lo que posarse. No un pensamiento abstracto, sino la realidad misma, presente, con textura y peso. Los monjes Zen sabían esto sin necesidad de tecnología moderna. Pelear contra los pensamientos los fortalece, pero la presencia real los hace desaparecer sin necesidad de luchar. Esta presencia es el primer paso hacia la soberanía. Cuando dejas de identificarte con el ruido y empiezas a identificarte con la acción presente, el mono pierde su rama. Si estás operando desde la escasez, el mono siempre tendrá de qué hablar. Pero si operas desde la presencia del soberano, el mono no tiene territorio donde gritar sus advertencias de peligro. Prepárate para lo que sigue, porque vamos a entrar en los mecanismos específicos que tu mente utiliza para mantenerte en el suelo, y vamos a aprender cómo dar el salto definitivo hacia tu propia abundancia profesional. La traición necesaria comienza con un simple acto de observación. Entramos ahora en el primer círculo de esta anatomía, el territorio donde se forjan las cadenas invisibles que hoy detienen el progreso de tantos individuos.
Para entender el comportamiento de la mente humana frente al éxito, primero debemos entender el agua en la que nada la conciencia. El gran sabio taoísta del siglo IV antes de nuestra era, Chuang-Tzu, planteó una verdad que sigue siendo el pilar de la comprensión del comportamiento social. El pez que nació en el agua, no sabe lo que es el agua. Esta premisa, aparentemente simple, esconde el secreto de por qué el ser humano se detiene justo antes de alcanzar la plenitud profesional o económica. Lo más difícil de observar es aquello en lo que se está completamente sumergido. La conciencia humana no opera en el vacío, vive dentro de una atmósfera social y biológica que la precede. Una estructura que moldea las percepciones mucho antes de que se tenga uso de razón. En el estudio de las estructuras sociales, esto se conoce como el hábitus. El hábitus no es algo que se posee, es algo que se es. Son todas esas disposiciones, esos gestos, esos gustos, y sobre todo, esas limitaciones que se heredan del entorno y que terminan incrustadas en la carne, como un código invisible de conducta y posibilidad. El hábitus de la escasez es un agua pesada y densa. Si el linaje del que se proviene es uno de lucha constante, si la historia familiar es un relato de sacrificio y carencia, entonces el sistema nervioso ha sido programado para identificar la abundancia como una anomalía peligrosa. Para la mente del mono, el Sin no Saru, el éxito no es solo una cifra en un balance contable, es una señal de alerta máxima. En la lógica del clan ancestral, aquel que posee más de lo necesario, aquel que destaca por su brillo o su soberanía, es percibido como el primero que atraerá la atención de los depredadores. Y el primero que despertará la envidia destructiva del grupo. Por esta razón, cuando se está a punto de dar un gran salto, cuando un proyecto importante está por concretarse, o cuando una oportunidad de oro aparece en el horizonte, la mente del mono empieza a gritar desde las ramas más profundas de la conciencia. Esa voz ruidosa que agota la energía no es un fallo en el carácter del individuo. Es una respuesta de supervivencia que operó durante milenios para mantener a los ancestros a salvo en entornos hostiles. Revisar el pasado buscando errores, anticipar el futuro imaginando amenazas constantes, y no confiar nunca en el silencio, fue lo que permitió que la especie sobreviviera en un mundo de peligros físicos reales. El problema fundamental es que el mono no sabe que las amenazas han cambiado de naturaleza. El mono cree que un ascenso profesional es un rugido en la maleza. Aquí es donde entra en juego el termostato biológico de la escasez. Todo ser humano posee un límite interno de éxito que su cuerpo considera seguro. Si se cruza ese límite, si se empieza a ganar más recursos de los que el entorno original consideraba decentes, o si se alcanza un nivel de autoridad inédito en la historia personal, el termostato dispara una respuesta de pánico biológico. ¿Por qué tantas personas se enferman justo en sus momentos de mayor gloria profesional? ¿Por qué surgen accidentes extraños o gastos imprevistos que drenan exactamente la cantidad extra que se había ganado? No es el destino ni una fuerza externa castigando la ambición. Es la propia biología forzando un autosabotaje somático para devolver al individuo a la temperatura que ella considera hogar. Es el sistema nervioso, intentando salvar la vida de un éxito que percibe como una exposición mortal ante los depredadores. El cerebro humano prefiere la paz de la miseria conocida al estrés de la abundancia por construir. Prefiere que el individuo sea un mendigo a salvo en la mediocridad compartida, antes que un soberano enfrentado a la incertidumbre y al juicio de la visibilidad. Porque ser soberano significa dejar de hablar el lenguaje de las víctimas. Significa que, cuando el círculo social o familiar realice sus rituales de unión a través de la queja y la miseria, el soberano ya no podrá participar. El miedo al aislamiento, el pavor a ser expulsado de la tribu, es el combustible más potente del autosabotaje profesional. La neurociencia ha confirmado que perder dinero activa exactamente las mismas áreas neuronales que el dolor físico.
Por lo tanto, para la arquitectura cerebral, la escasez no es solo un estado económico, es una zona de confort biológico donde el dolor es predecible y por ende, seguro. Pero ganar recursos activa la respuesta de pánico. Se ha programado a la amígdala para que asocie el crecimiento con el peligro. Esta es la raíz de la traición biológica. El momento en que el instinto de supervivencia sabotea la ambición consciente para mantener al individuo dentro de los límites del hábitus heredado. Para la mente del mono, destacar es pintar una diana en la propia espalda. Ella prefiere la invisibilidad de los trapos grises a la resplandencia de la armadura dorada. Porque en su lógica, el que brilla atrae la flecha. Esta programación es tan profunda que se manifiesta como una resistencia física. Un nudo en la garganta. Un vacío en el estómago cada vez que se intenta reclamar el territorio de la soberanía personal. El individuo se mantiene pequeño para no incomodar a los demás, pero sobre todo, para no incomodar a su propio sistema nervioso que teme el cambio. La mente ruidosa es, en esencia, una fábrica de representaciones que nunca experimenta el mundo de manera directa. Entre la realidad y el individuo, siempre hay una capa de interpretación que añade, quita, distorsiona y organiza todo según las categorías de la escasez aprendida. Se construye una historia de no puedo o no pertenezco, que es tan convincente, con tanto detalle y coherencia interna, que se termina confundiendo con la realidad misma. Cuando se vive dentro de esa ficción, las oportunidades no se ven como puertas, sino como trampas. Arthur Schopenhauer describió este mecanismo al explicar que la mente humana nunca ve el mundo como es, sino como una representación filtrada por sus propias estructuras. Si la estructura es de carencia, el mundo se presentará siempre como un lugar de recursos limitados y peligros constantes. El individuo defiende su historia de estancamiento profesional, porque esa historia es la armadura invisible que lo protege de la abrumadora responsabilidad de ser libre y poderoso. Es más fácil culpar a la economía o a la suerte que reconocer que se está habitando una ficción creada para no despertar al mono asustado. El Zen enseña que pelear contra estos pensamientos solo los fortalece. Es como intentar apagar un fuego añadiendo más madera. No se puede usar la misma mente que fabrica la carencia para silenciar el ruido de la carencia. Se requiere un cambio de dimensión. El problema fundamental no es el pensamiento de insuficiencia en sí, sino la identificación total con ese pensamiento. Es lo que en psicología se llama fusión cognitiva. El estado en el que ya no se puede ver la diferencia entre tengo una duda y soy un fracaso. Romper el hábitus de la escasez requiere, primero, atreverse a observar el agua. Reconocer que gran parte de lo que se considera la propia personalidad es en realidad una lealtad ciega a una identidad de mendigo que ya no cumple ninguna función de supervivencia real. El autosabotaje es el guardián de esta lealtad. Es la fuerza que tira hacia atrás cuando el individuo intenta enderezar su columna vertebral y brillar en oro. Muchos individuos operan bajo la ilusión de Maya, la tendencia de la mente a construir versiones de la realidad que son habitadas mentalmente durante horas antes de que ocurran. Se ensayan desastres específicos y derrotas detalladas para justificar el no dar el paso hacia la soberanía. Esta actividad agota la energía vital, dejando al individuo exhausto y sin fuerzas para enfrentar los retos reales del mundo exterior. La mente del mono mantiene al ser humano ocupado resolviendo incendios imaginarios para que nunca tenga el valor de salir de la habitación en llamas. Salir de la habitación en llamas no significa huir del problema. Significa dar un paso atrás, lo suficientemente grande, para ver la habitación entera, en lugar de estar consumido por las llamas del pensamiento ruidoso. Ese paso atrás es el inicio de la soberanía profesional.
Es el momento en que se deja de ser el pez que no sabía que estaba sumergido en el agua del hábitus y se empieza a ser el observador que reconoce la estructura de sus propias cadenas. Solo entonces se puede empezar a desmantelar el termostato de la escasez. El autosabotaje también se alimenta de la ganancia secundaria. Es la pregunta incómoda que la mente evita hacerse. ¿Qué se gana siendo pobre o mediocre? A primera vista parece absurdo, pero la escasez otorga una identidad definida. Permite quejarse con los amigos, asegura el cariño de la familia que se compadece y mantiene al individuo dentro de la zona de confort de su grupo de referencia. El éxito, en cambio, conlleva la amenaza de la soledad y la incomprensión de aquellos que no están dispuestos a cambiar su propia temperatura biológica. Si se fuera millonario o exitoso, ¿de qué se hablaría con los hermanos si ya no se comparten los mismos problemas? Este miedo al aislamiento social es lo que hace que el sistema nervioso rechace el éxito. Se prefiere la seguridad del dolor compartido a la incertidumbre de la gloria solitaria. Esta es la lealtad tóxica al linaje, la creencia de que ser feliz o próspero es una forma de insulto hacia aquellos ancestros que solo conocieron la lucha. En Axioma entendemos que esta lealtad es en realidad una forma de arrogancia, pues supone que los demás no pueden soportar la resplandencia del soberano. La verdadera traición profesional no es hacia la familia, es hacia la propia naturaleza original. Se traiciona al soberano que habita en el interior para seguir alimentando la identidad de víctima que el clan reconoce y acepta. Pero el soberano no necesita permiso para ser excelente. Su columna vertebral es su eje de poder y su brillo es el resultado natural de haber soltado la carga de las limitaciones ajenas. El camino hacia la abundancia comienza cuando se deja de ser el basurero emocional de las carencias del pasado. Para callar al mono, se debe realizar la auditoría de somatización. Consiste en observar ¿qué sucede en el cuerpo cuando se imagina un éxito masivo? Si al pensar en una cifra elevada de ingresos o en un cargo de alta autoridad, se siente presión en el pecho o tensión en los hombros, se ha encontrado el límite del hábitus. Esa tensión es el mono gritando que se está cruzando la frontera de lo seguro. Mientras esa respuesta biológica no sea reprogramada, el individuo seguirá saboteando cada depósito bancario y cada ascenso para que la tensión física desaparezca. La mente no se calma cuando se le ordena callar, se calma cuando encuentra algo lo suficientemente real en lo que posarse. No un pensamiento abstracto de abundancia, sino la presencia real de la acción soberana. Los monjes Zen sabían que la red neuronal por defecto se desactiva cuando la atención se enfoca en el mundo exterior, en la textura del presente, en el peso de la responsabilidad real. Al igual que el monje que solo piensa en el agua del cuenco para no derramarla, el profesional soberano solo piensa en la excelencia de su obra, y, en ese enfoque, el mono desaparece por falta de atención. Pelear contra los pensamientos de escasez los fortalece, la presencia real los hace desvanecerse sin lucha. Este es el inicio del estado de Musin, donde el pensamiento y la acción se funden, y ya no hay un yo asustado, decidiendo que es seguro. En ese estado, el hábitus de la escasez pierde su poder porque ya no hay nadie que se identifique con él. El individuo deja de ser el pez en el agua sucia del pasado y empieza a ser el arquitecto de su propia realidad luminosa. Reconocer el agua es el acto más radical que puede realizar una conciencia estancada. Es el momento en que se admite que la mediocridad no es una circunstancia externa, sino una elección biológica para evitar el estrés del crecimiento. El termostato biológico prefiere la tensión que destruye a la tensión que construye. Pero el soberano elige su propia presión. Entiende que el brillo de su armadura de Kintsugi es la prueba de que ha sabido reparar sus cicatrices con el oro de la conciencia, transformando la historia de su carencia en la base de su poder.
En este primer acto de disección, se ha despojado a la escasez de su máscara de mala suerte o destino. Se ha revelado como lo que es: una estructura de supervivencia ancestral, un hábitus incrustado en la carne, un ritual de protección ejecutado por un mono asustado que teme la mirada del clan. Pero el mono no es el dueño de la casa, es solo un inquilino ruidoso que ha tomado el control, porque el soberano se había quedado dormido en la historia del mendigo. El despertar comienza aquí. Al observar los hilos dorados que conectan al individuo con el vacío y la soberanía, se empieza a ver la fragilidad de las cadenas de la escasez. La mente del mono pierde su poder cuando se descubre que siempre hubo algo debajo del ruido, algo que no llegó con el silencio, sino que estuvo ahí desde siempre, esperando pacientemente a que se despejara lo que lo cubría. Ese algo es la identidad soberana. Respire profundo y sienta el peso de su propia existencia presente. El hábitus está ahí. El agua sigue ahí, pero ahora usted sabe que es agua. Sabe que ese nudo en el estómago es solo el termostato biológico, intentando mantener una temperatura que ya no es necesaria. No luche contra la tensión. Obsérvela con la curiosidad de quien estudia un fósil de una era que ya pasó. Usted ya no es ese pez. Usted es la conciencia que observa al pez. Y esa distinción lo cambia todo. La mayoría de los seres humanos pasan décadas buscando soluciones a problemas que no necesitan solución, sino distancia. Tratan de ordenar el incendio en lugar de salir de él. Voy, en axioma. Hemos dado el primer paso fuera de las llamas. Hemos identificado la arquitectura del autosabotaje y la raíz antropológica de la carencia. El camino hacia la abundancia profesional no consiste en añadir nuevas habilidades, sino en soltar la lealtad a las viejas limitaciones. Prepare su sistema nervioso para lo que sigue. Hemos identificado el agua, ahora vamos a aprender a caminar sobre ella sin hundirnos en el fango de la procrastinación y la duda. Su columna de oro está lista para sostener el peso de su nuevo destino. La traición necesaria a la escasez ha comenzado, y no hay vuelta atrás para quien ha visto, por fin, la estructura de su propia cárcel mental. El jardín de la soberanía está esperando, y el mono ya no tiene dónde esconderse.